¿Qué tal, gente? Estamos aquí en Tu Gato Digital y hoy les voy a enseñar cómo reparar sectores dañados de tu disco duro. Si tienes un disco duro malogrado, que es lento, no te funciona para el 100%, bueno, aquí te lo vamos a enseñar a reparar. Ojo, estas reparaciones de sectores dañados de disco duro, no te recomiendo usar el disco para sistemas operativos. Ya para sistemas operativos no creo que te sirva. Te servirá como disco de datos, o sea, como un disco duro externo para guardar cosas, ¿no? Y aún así, no te recomiendo guardar cosas demasiado importantes en esos discos duros, ya que tarde o temprano igual se va a terminar malogrando. Entonces, preferible para guardar películas, no sé, música, de repente que ya tienes en otro lado, pero quieres tenerla en un disco portable, ¿no? O para emergencias, ¿no? El tiempo que te puede durar un disco malogrado con sectores dañados después de esta reparación, no te lo voy a decir porque la verdad no lo sé, eso depende de tu disco, el tiempo de vida, cuánto lo usaste y la verdad que son muchos factores. Pero que te puede ayudar a resolver el problema y por lo menos durarte un año o más de repente sin problema, sí, sí, duran, claro que funcionan. Por lo menos lo recuperas, ¿no? A tenerlo tirado o botarlo, es mejor recuperarlo. Ya la suerte dependerá del uso que le diste, el daño que tenga, ¿no? En este caso el programa se llama Repartition Bad Drive, que está acá, en el cual vemos acá 4 discos duros, de mis 4 discos duros. El que voy a reparar es el último, el 4, el que dice 931 GB y dice Toshiba, ¿no? Ya ese es el disco que yo ya lo he reparado, o sea, yo ya lo escaneé ya tengo las particiones. Lo que le voy a mostrar es cómo funciona a través de este video. Acá está el video. El programa funciona así. Vamos a darle un stop acá. Vamos a cerrar, vamos a abrir. Abren el programa, le sale esto, sí. Acá me sale un mensaje warning, le dan no. Y ya te sale la ventana. Ya, una vez que están en la ventana, como ven acá, voy a checar esta ventana. Y ahora sí. Ya, entonces lo van a tener así, ¿no? Y por ejemplo, cuando ustedes le van a dar... Vamos a avanzar. Ya, ustedes le van a dar en Repartition Drive Select. Ya en el botón rojo que aparece acá. Aquí le van a dar ustedes. Yo no lo voy a dar porque yo ya lo hice. ¿Ya? No voy a terminar. Porque demora un montón ese proceso. Demora como 6, 7 horas. Dependiendo de tu disco. Entonces. Aquí en el video pueden ver. Que acá le dan clic. Acá te sale que va a borrar todo. Recuerden que se va a borrar todo por completo. Va a esto. O sea, va a destruir todo, ¿no? Hagan OK. Y va a empezar a hacer el escaneo. Si se dan cuenta, aquí empieza a escanear y ese proceso demora dependiendo de su disco, ¿no? Un disco de 500 GB puede demorarse, no sé, 6 horas, 5 horas, y uno de 1 tera puede demorarse también unas 8 horas, 9 horas. Ya eso depende de la velocidad de tu computadora y bueno, y el del mismo disco, ¿no? Entonces ya, pues, entonces va avanzando, avanza y termina, ¿no? Tienes que tener paciencia con esto, dejarlo ahí así, a que haga su trabajo y dejar todo el día ahí, ¿no? Una vez que finaliza, va a empezar va a salir esos mensajes que dice formatee disco. Si van a ver acá un mensaje, le va a salir acá que los procesos terminados por completo. Ya la partición ha sido creada y va a empezar a salir mensaje de formatear disco, ¿no? A todos los mensajes que sale le van a dar en cancelar, no de formatear. Deben cancelar. No importa esos mensajes de error, solo deben cancelar. ¿Listo? Una vez terminado, van a ir al administrador de discos de su Windows para poder seleccionar y ver cuántas particiones buenas han salido. Para entrar al administrador de discos es fácil. En buscar puedes poner así, administrador de equipos, ¿no? O de discos. Administrador de discos. Y automáticamente sale aquí, ¿no? Crear y formatear particiones de disco duro. Si dan clic, les aparece el administrador de discos. Otra forma de entrar también es presionando las teclas Windows R. Y ahí escriben esto. Disk, así, D-I-S-K, M-G-M-T, ¿ya? Que es Disk Management, ¿ya? Pero se abrevia así, .msc. Le dan Enter y automáticamente también entran a la administración de discos. Y otra forma más fácil de entrar es ir a mi equipo, aquí, van a mi equipo, en este equipo, clic derecho en propiedades, clic derecho en este equipo, administrar, pone. Y acá aparece almacenamiento, ¿no? Entonces doble clic en almacenamiento y acá sale administración de discos. También da doble clic, entran a administrador de discos. Una vez que estén en administrador de discos, nos vamos a fijar en esto. Acá salen bastantes particiones, ¿no? Vamos a entrar directamente a administrador de discos para que se vea más grande. ¿Ya? Pero vamos a entrar directamente acá. Ahora sí, para que se vea más grande. Ya. Si se fijan, miren cómo me salen las particiones. Usted dice, te ha botado un montón de particiones. Claro, miren, si me voy aquí en este equipo, miren todas las que tengo. Yo ya lo he hecho, ya terminé ya.
Entonces acá están, ¿ves? Acá están todos los discos que sirven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este es un disco de 1 tera. 7 discos, ¿ah? Había 7 particiones. Obviamente no vas a usar todas, ¿no? Vamos a cerrar. Y acá tenemos las 7 particiones. Hay las azules, ¿ah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y las que no sirven son las verdes. Y esta negra. Esta no sirve, esta tampoco. Esta tampoco. Hay 3, 4, 5, 6 y 7 con la última. Hay 7 particiones que no sirven. Y los espacios varían, ¿no? Las que no sirven tienen 1 giga, 1 giga, 1 giga, 2.8 gigas, 4.43 gigas, 1 giga, es poquito. Esas que no sirven no salen. No las formatees, no hagas nada. Porque en verdad no sirven. No las tienes que formatear ni nada. Las únicas que tienes que formatear son las azules. Y tú dirás, pero ¿es necesario formatear todas? No, solo la que necesitas. Por ejemplo, la primera, que es de 220 gigas, aquí. Esta sí vale la pena formatear. Le das clic derecho. Pones aquí formatear. El formato NTFS, ¿no? Vamos a ponerle vol 1, ¿ya? Volumen 1. Le vamos a aceptar, aceptar. Y listo. Ya está. Voy a cerrar acá, voy a volver a entrar en mi equipo. Y si se dan cuenta, ya está la primera de 220 gigas que me ha particionado. Me preguntan, Gato, si puedo unificar. No puedes hacer nada de eso. No puedes estirar con un programa particionado. No, si tú haces eso, vas a reformatear el disco y al final de cuentas vas a perder todo el trabajo que hizo el programita que te ayudó a dividir esto, ¿no? Entonces vas a perder toda la configuración y va a volver a traquetear el disco y va a volver a ver las fallas. Justamente lo que ha hecho este programa es dividir todo para que no falle. Justamente estas particiones de 1 giga que ven aquí son las que están dañadas. Entonces si tú unes, lo que vas a hacer es meter la falla en medio del disco. Entonces otra vez vas a volver a lo mismo. Vas a caer en lo mismo. Un ratito voy a... Bueno, entonces, Gato, ¿cómo va a quedar mi disco? Vamos a formatear todas las unidades que nos ha salido. Nos ha salido varias, pero vamos a hacerlo todas, ¿ya? Entonces vamos acá, darle clic derecho aquí, formatear. Solo las azules, ¿ah? Vamos a ponerle para que esté en orden, vol 2, ¿ya? Volumen 2. Aceptar. Listo. Ya tenemos otra. Cerramos. Esta me salió de 5 GB, poquito, ¿no? Esta me salió de 88, clic derecho, formatear. Vol 3, ¿ya? Para ahí que vaya en orden. Ahora vamos con esta. Vol 4. Listo. Cerramos. Vol 5. Formatear aquí. Recuerden que son las azules, ¿eh? Vol 5. Vol 6. Aceptar. Y la última que será el volumen 7, ¿eh? Que es de bastante. Esta sí me dio 474 gigas, que es regular. Vol 7, ¿no? En total fueron 3, 4, 5, 6, 5, Vol 7. Listo. Listo, ahora sí tenemos 7 unidades. Gato, pero son demasiadas, ¿no? Sí, son demasiadas. Si ven aquí, tenemos acá Vol 1, Vol 2, Vol 3, ¿no? ¿Cuál nos interesaría más? Acá yo tengo de 220 GB la Vol 1, esa sí me voy a quedar. La de 5 GB no quiero, la de 5, ¿para qué 5 GB, no? Vol 2. La Vol 3 tiene 88, también puede ser, ¿eh? La Vol 4 tiene 108, también puede ser. La Vol 6 tiene 21, ya esa creo que ya no. Y la Vol 7 sí tiene 473 GB. Entonces me voy a quedar con 4, pues, caballero, ¿no? Porque pueden servirme para algo, ¿no? Y ¿y cómo hago para poder esas que no aparezcan, ¿no? Esas de 5 GB y de 21, hay que esconderlas. Un programa que nos ayuda a esconder esto, porque lamentablemente este programa de acá, el que viene por Windows, no te va a ayudar a esconder la unidad. Entonces, lo que voy a usar es el famoso programa Wizard Partition Magic, ¿no? Que es esta, ¿no? Minitool Partition Wizard. Se pueden descargar gratuita. Yo le voy a dejar el link en la descripción del video para que lo descarguen de forma gratuita, ¿ya? Una vez que acceden aquí, acá tengo las unidades. Ya están formateadas, ¿cierto? Las que dice Unlocked son las que están dañadas y no figuran. Así que no vayan a formatear esas. Solo, en este caso no salen colores, ¿ya?
Solo te vas a dar cuenta porque ya están formateadas, y las que no dicen unlock, que es no localizada, ¿no? Entonces la primera de 220, si la quiero, la dejo, ¿no? Esta que es de 5.7 gigas no la quiero, no quiero que aparezca porque por las puras no lo voy a usar. Le van a clic derecho y acá hay una opción como un ojito que dice Hide Partition, entonces le vamos a esconder. Luego vamos acá a esta de 1 giga, no, a esta de 88, si me voy a quedar con esa. Con esta de 1 giga, Vol 5 de 1 giga, ¿no? También la voy a esconder. Hide Partition también. Esta de 21 también la voy a esconder. Hide Partition. Y nada más, ¿no? Entonces voy a darle acá en aplicar. Yes. Solo las va a esconder, nada más. Se llama Hide Partition, ¿no? Demora un poquito, pero lo que va a hacer es esconder esas unidades. Simplemente no se va a ver. Cuando vayas a mi equipo ya no se van a ver esas unidades. Y listo, ya terminó. Demora un poquito, pero ya está. Ok, cierro. Salí el programa así. Cierro eso también. Me voy a mi equipo. Y si se van a fijar, ya no aparecen las otras, ¿no? Solo me quedó la que yo quería. 220, 88, 108 y 473 GB. Y listo, ya tengo 4 particiones de ese disco funcional. Así que, nada, esto ha sido todo el tutorial. Me demora un poco, porque ustedes pueden decir, oh, ese tutorial no era más rápido. No, me demoro porque algunos videos de tutoriales que he visto ahí de este programa no detallan el final, ¿no? Que hay que hacer esto, esconder las particiones, el formateo y explicar un poco más o menos cómo es la función. Yo acá me he demorado porque les quiero hacer entender completamente cómo se hace todo y cómo esconder esas unidades que no la van a usar. O sea, no van a tener relleno de unidades, pero no la van a usar. Es más, si yo quisiera, solo me quedaría con la de 220 y la de 473. Podría esconder la de 88 y podría esconder la de 108 también, ¿no? Pero en este caso dejo las 4 porque por algo me servirán, ¿no? Eso ya depende de tu criterio, lo que te guste, ¿no? Y con esto la puedes usar, puedes guardar cosas, todo. Ya no vas a usar las escondidas ni tampoco las que ya están malogradas, no figuran, ¿no? Ni las vayas a formatear tampoco, ¿no? Eso sería todo en tu gato digital. En cómo poder recuperar un disco duro malogrado, un disco duro dañado con los sectores dañados que salen en rojo. Y nada, ¿no? Esto es una super ayuda, ¿no? Para discos que prácticamente lo tienes tirado y que lo puedes rescatar todavía para salvar algunas cosas, documentos, fotos, alguna música, llevártelo como portátil también puede servirte. Es que es más, esto solo sirve como disco de almacenamiento. Ni loco le vayas a meter sistema operativo, ¿eh? Porque vas a terminar malogrando todo. Los sistemas operativos siempre necesitan los sectores cero, ¿no? Entonces, aunque no se haya dañado el sector cero ni nada, pero no lo recomiendo para nada. El sistema operativo tiene otras funciones en los discos duros y estas cosas ya te podría hacer malográndose y todo, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado el tutorial. No se olviden suscribirse y darle un like. Nos vemos, gente.